¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al módulo del día de hoy. El día de hoy nos toca ver el módulo de la generación Y, o mejor conocidos como millennials, los cuales abarcan de los años 1986 al año 2000. ¿Qué es lo primero que podemos ver interesante en las fechas? ¿Ya se dieron cuenta? Primero, las anteriores generaciones, es decir, la X, la Baby Boomer y también la generación silenciosa, abarcan más o menos unos 20 años, mientras que la generación millennial está abarcando 14 años solamente. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la respuesta podría ser la siguiente. Estamos hablando de anteriores generaciones en un lapso de 20 años que tenían unos patrones de consumo bien definidos durante ese tiempo. Y la diferencia con los millennials, vamos a decirlo así, o la famosa generación Y, es que los hábitos de consumo de esta generación cambian rápidamente. Estamos hablando de nada más 14 años. Es decir, esta generación cambia sus hábitos de consumo o cambió sus hábitos de consumo mucho más rápido que las demás. Dentro de su personalidad podemos ver que son personas con grandes aspiraciones, lo cual digamos así, no se había visto en alguna otra generación. Viven en un mundo completamente globalizado, y cuando hablo de mundo globalizado quiero decir que viven en un mundo que prácticamente no tiene fronteras del tipo económico o cultural. Actualmente, con un clic en internet, una búsqueda en Google, una búsqueda en cualquier otro buscador de nuestro gusto, podemos acceder a cualquier tipo de mercado y a cualquier tipo de cultura. Y eso es algo que los millennials comenzaron a tener ya de manera muy profunda, a diferencia de la generación X, donde le tocó a ellos el surgimiento de la tecnología. Bueno, la generación millennial ya nació con esto, digamos así. Ellos no recuerdan un mundo sin internet, vamos a decirlo de esa manera, y por ende están sumamente inmiscuidos en lo que es la tecnología y un mundo globalizado. Hablamos también que los millennials son todo un reto mercadológico. Primero, por la prosperidad económica que les caracteriza. Después de los baby boomers, los millennials van a ser la generación que va a tener el mayor ingreso promedio, digamos, en el mundo, saltándose a la generación X, y bueno, empezamos con la generación millennial. ¿Por qué? Sobre todo por este factor interesante, el apego a la tecnología. Y no me van a decir que esto no es cierto. Todos los millennials tienen un gran apego a la tecnología. Y no hablo simplemente del hecho de socializar, digamos, por medio de la tecnología, como pueden ser redes sociales, Facebook, WhatsApp, alguna otra, pero me refiero también al diseño de negocios y a la manera de hacer dinero por Internet. Realmente la generación millennial nació con ese chip, ¿cierto? Ellos nacen ya con las herramientas tecnológicas sumamente desarrolladas y en pleno, y es por eso que son todo un reto mercadológico. Primero, por la prosperidad económica. Segundo, por el apego a la tecnología. Y obviamente este apego a la tecnología lo que nos va a dar es un carácter, digamos, de esta generación bastante cambiante. Cambian a cada rato de gustos. Y bueno, obviamente todo lo quieren de inmediato, como podemos ver por aquí en esta imagen bastante curiosa de una niña. Y cuando decimos que todo lo quieren de inmediato, estamos hablando obviamente que esto también tiene que ver con la tecnología. Todo el carácter, todos los gustos, todos sus hábitos de consumo van de mano de la tecnología, y la tecnología nos ha dado esta gran magia de tener todo de inmediato y a la mano. Y los millennials no son la excepción. Los millennials, por ende, quieren todo de manera inmediata y todo de manera rápida. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, son simplemente patrones de conducta y patrones de consumo que se ven en esta generación. Un público complejo, por ende, nos dice esta diapositiva. Nos dice sus gustos son muy diferentes a las generaciones anteriores. Y sí es cierto. Si hablábamos la clase pasada que la generación X fue un parteaguas, bueno, la generación millennial podríamos decir que nos inclina más esta pendiente, digamos así, de este parteaguas, simplemente por el factor tecnológico. Podemos ver por aquí la clásica imagen de un millennial que siempre anda, digamos, con el celular en la mano.
Y repito, no quiero decir que esto sea ni bueno ni malo. Simplemente es un patrón que se da de conducta en el millennial. Y bueno, por ende, mercadológicamente hablando, pues ¿por dónde le vamos a llegar? ¿Televisión? ¿Radio? ¿Periódico? Obviamente no. Tenemos que llegarle por medio de todos estos dispositivos, digamos así, que el millennial utiliza a diario. Pero es por eso que es un público muy complejo, porque es un público que nació con estas tecnologías y por ende comienza a ser difícil, vamos a decirlo así, persuadirlo con las mismas estrategias que las generaciones pasadas. Realmente tenemos que utilizar una estrategia que sea muy distinta. ¿Por qué? Porque son consumidores exigentes, nos dice por aquí. Como les digo, millennial es igual a tecnología. Todo esto empezó con la generación X, es decir, la generación X surge o nace también de la mano de la tecnología, pero los millennials nacen cuando la tecnología ya está en pleno. Y entonces el cambio tecnológico hace que toda esta generación, los millennials, cambien de gustos rápidamente. Y entonces es por eso que la generación millennial es todo un reto mercadológico. Primero, por la edad, son muy jóvenes, son muy cambiantes por ende, pero también por las cuestiones tecnológicas. Y vamos a pensar en Apple, por ejemplo. Vamos a pensar en este año 2020, vamos a pensar en un iPhone 8 Plus. ¿Es actualmente un teléfono de gama alta y un teléfono con tecnología de punta? Ya no. Es decir, no es un teléfono que tenga muchos años de haber salido, tendrá unos 2 o 3 años y resulta que actualmente, 2020, es un teléfono que podríamos decir de cierta manera es obsoleto. Entonces, imagínense, el cambio tecnológico es una cuestión elemental para esta generación y obviamente las empresas juegan con esta variable para tratar de persuadir de manera más efectiva a este consumidor. De esta generación nos dice, como les repito nuevamente, tenemos entonces necesidades y deseos que son muy cambiantes. Y aquí quiero que pongamos atención a estas dos palabras, necesidades y deseos, que son muy cambiantes y de manera muy rápida. Recordemos que necesidad y deseo son dos cosas completamente distintas. Y en el caso del millennial tenemos necesidades y tenemos deseos que suelen surgir de manera, no sé si emplear la palabra fugaz, por decirlo así, pero sí nuevas necesidades y nuevos deseos en este tipo de generación. Y entonces, ¿qué es lo que buscan los millennials? ¿Qué es lo que quiere esta generación en cuanto a las marcas? Lo que busca esta generación en cuanto a las marcas es, primero, que las empresas creen contenido, digamos así, o que hagan contenido que esté asociado a ellos. Es decir, los millennials buscan eso, fomentar que las marcas hagan contenido que esté asociado con ellos y por ende que sean parte, digamos así, de toda esta estructura mercadológica, digamos así, que tienen las empresas. Y ahora tenemos aquí a la derecha todas las redes sociales, digamos así, que podemos decir son las más populares y las que más se utilizan. Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google+, Instagram, LinkedIn, Skype y Snapchat. Como podemos ver entonces, ya no tenemos los medios tradicionales para llegar por medio de publicidad, sino ahora lo que tenemos son redes sociales. Es decir, todo es a través de Internet. Y bueno, una de las figuras más famosas para llegarle a un millennial son los ya muy famosos influencers. Cuando hablo de influencers, estoy hablando de estas personas que son utilizadas, digamos así, o que bueno, colaboran con ciertas marcas, digamos así, o con ciertas empresas para poder posicionar un producto dentro del gusto del consumidor. Aquí tenemos, y no me lo van a negar, uno de los influencers más famosos de México y parte del mundo. Y bueno, el que no lo conozca, no creo que ninguno de ustedes no conozca a esta persona que tenemos por aquí. Entonces, él es influencer, digamos así. Y bueno, si un influencer nos dice la verdad,
o si un influencer, perdón, nos está dando un dato, para el millennial es la verdad, digamos así. Y tenemos aquí un dato muy interesante acerca de eso. El 85% de los millennials siguen a un influencer, o lo que le decimos ahora a un youtuber, digamos así, y leen y comparten el contenido publicado y consideran que estas personas dicen la verdad. Estos datos que estoy yo poniendo aquí los estoy sacando de la revista Merca 2.0, que como sabrán es uno de mis fuentes de información favoritas, digamos, en cuanto a mercadotecnia se refiere, y los datos de esta son del año 2017. Digamos que siguen siendo datos frescos, por decirlo así, o actuales en cuanto a esto. Entonces, primer dato mercadológico importante, para llegar a un youtuber, perdón, para llegar a un millennial, lo más importante es un influencer. Porque el influencer, como su nombre lo dice, puede influenciar en los hábitos y en la conducta de compra de un consumidor millennial. La magia del directo también, obviamente los millennials, lo dicen por aquí, aman los directos. Valoran mucho la autenticidad y veracidad de la información. Haciendo por ahí tal vez una encuesta, digamos, un tanto cuanto superficial, preguntando en la universidad a alumnos de otros grupos, algunos me decían, no, es que a mí ya no me gustan mucho los directos, no, es que fíjese que, no sé, ya pasaron de moda. Y bueno, ahí podemos ver, digamos así, este tipo de conducta que les decía yo que es muy cambiante. Pero bueno, tengo por aquí el ejemplo de un programa que yo estoy seguro que algunos se acuerdan que tuvo una fugaz aparición y que después desapareció rápidamente. El programa del cual les estoy hablando se llama Confetti. ¿Se acuerdan de este programa? Confetti solía ser un programa que se transmitía por Facebook. Te hacían 10 preguntas y si las contestabas correctamente te ganabas un dinero. Eso era un directo. Y eso era un directo que tenía cientos de miles de personas que se conectaban al mismo tiempo simplemente para contestar las preguntas y tratar de ganarse una lana. Entonces, bueno, así como tuvo su gran fama Confetti, de repente pasó de moda y desapareció. Entonces, ahí podemos constatar, digamos así, este hábito, esta conducta de compra realmente muy cambiante del millennial. Puede aparecer algo que sea muy auténtico, pero bueno, tiempo después, un corto tiempo después, puede que se vuelva cosa común y que desaparezca del mercado, como sucedió con este programa que se llamaba Confetti. Snapchat, hablando de la urgencia, digamos así, y de lo cambiante del público millennial, Snapchat es una red social que está colocada en el gusto del millennial, sobre todo de los más jóvenes. Y lo que tiene de curioso Snapchat es que tiene un muro, digamos, de noticias o de notificaciones o de acciones que hicieron los otros usuarios. Pero lo curioso es que esta red borra cada 24 horas su contenido completamente. Es decir, el millennial tiene, o el usuario, perdón, tiene 24 horas para checar el contenido. Y por ende, mercadológicamente hablando, podemos decir que crea en el usuario una necesidad de urgencia de checar el contenido de manera diaria. Esta es una excelente herramienta que ha utilizado Snapchat para mantener, digamos así, a los usuarios dentro de su gama de uso o dentro de su espectro de usuarios, digamos, de Snapchat. Y bueno, aparte también de los filtros que todos conocemos ya muy famosos de Snapchat, y también nos hacen eso, nos crean ese sentido, digamos, de pertenencia con la marca, y por eso es que Snapchat tal vez no sea tan grande como Facebook o como Instagram, pero después de esas dos, yo creo que por ahí debe de andar dentro del gusto del público millennial, dado la característica de urgencia que da y también dados los filtros, digamos, curiosos que tiene. Les repito, lo que hace es crear una identidad con el consumidor, con el millennial, y obviamente sigue consumiendo el servicio. Cercanía con el consumidor, entonces. Lo que le gusta al millennial es sentirse de la mano de las marcas, sentirse amigo, digamos, de las marcas. Y bueno, la clave en esto está en las redes sociales. Porque vamos a pensarlo de esta manera. En los años 80 o en los años incluso hasta 90 o anteriores, cuando veíamos un comercial en televisión,
El comercial salía, digamos así, de televisión con el mensaje hacia el usuario, ¿cierto? Como podrán ver, era una sola vía de comunicación. Sale de la televisión y llega al usuario. Sale de la televisión y llega al usuario, sale de la televisión y llega al usuario. Es simplemente una sola dirección, de arriba, del medio de comunicación, y hacia abajo, que es el público. Esta era, digamos así, la manera común de hacer publicidad, digamos, antes. Pero bueno, actualmente ya con toda esta tecnología y redes sociales y dentro de la era digital, pues obviamente la publicidad dejó de ser así. ¿Por qué? Supongamos que nosotros vemos un comercial en Facebook. Facebook, o bueno, la empresa que hace publicidad en Facebook, saca su comercial o saca su imagen y la manda al público, ¿cierto? Pero ahora el público es capaz de ver esa publicación y hacer ¿qué? Contestar a la empresa. Es decir, actualmente podemos hablar de una comunicación que es de dos vías o una comunicación bidireccional. La empresa manda el mensaje, el público, meta, digamos así, recibe ese mensaje, pero ese mismo público es capaz de responder a ese mensaje a la marca. Y la marca obviamente puede volver a contestar y el usuario vuelve a contestar y así entramos en esta dinámica, digamos así, de cercanía con el consumidor. Mandan mensaje, público capta y el público puede volver a contestar. Lo cual en anteriores generaciones y en anteriores épocas mercadológicas, eso era prácticamente imposible de pensar. Entonces lo interesante del público millennial es que buscan este contacto, esta cercanía, digamos así, con las marcas. Y por aquí tenemos un dato interesante abajo. El primer contacto de un millennial con alguna marca regularmente es a través de su perfil de Facebook. Cuando en otras generaciones tal vez solía ser la televisión o la radio o alguno de los medios tradicionales, actualmente con el millennial es diferente. El primer contacto que tienen con alguna marca es a través de Facebook. Y aquí podemos ver, las redes sociales. Este dato es del año 2016. Lo saqué de este despacho de consultores que es bastante bueno en España. Pero bueno, digamos que la estadística es a nivel mundial más o menos. Y entonces nos pone todas las redes sociales que son más utilizadas por los millennials. En primero tenemos WhatsApp, que lo utilizan regularmente más mujeres que hombres, como podemos ver aquí en este dato. Después tenemos YouTube, tenemos Spotify, tenemos Instagram, tenemos Telegram, tenemos Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Line y tenemos Google+. Pero bueno, vamos a quitar o vamos a hacer de cuenta, porque vaya, obviamente WhatsApp siempre va a estar al principio porque todos los teléfonos lo tienen, YouTube también. Vamos a tomar en cuenta a partir de Spotify, Instagram, Telegram y vean en qué lugar está Facebook. Facebook podríamos decir que es la cuarta red social más utilizada por los millennials. Es por eso que les decía yo en clase que a veces se dice que el Facebook es la red social de los viejitos, ¿no? El millennial está dejando de utilizar Facebook y se está yendo a otras opciones. La más fuerte, obviamente, Instagram. Pero también, como podemos darnos cuenta, están dejando de utilizar, de cierta manera, digamos así, WhatsApp y cada vez utilizan más Telegram, que es una mensajería muy parecida a WhatsApp. Las redes sociales, nos dice, son el sitio ideal donde publicar, por ejemplo, videos o imágenes virales entre los millennials. Y este también es un término que nace en la época millennial, video viral. Y cuando hablamos de un video viral, quiere decir un video que llega a muchísima gente en un tiempo muy corto. Y eso es lo que más, digamos, puede influenciar en los millennials, los videos virales. Y todo esto es a través de las redes sociales. Por último, para comentar acerca de esta generación millennial, mercadológicamente hablando, podemos decir o podemos afirmar
que para llegar a un millennial a través de redes sociales o a través de internet, lo principal es optimizar el contenido web o el contenido de nuestra campaña publicitaria en internet para que siempre esté en un smartphone o para que se vea, digamos, correctamente en un smartphone. Ya dejamos atrás la computadora, ya dejamos atrás la tablet, ya dejamos atrás la laptop. Ahora el dispositivo más utilizado es el smartphone. Y ahí también es un cambio muy interesante tecnológicamente hablando. La computadora queda de lado y ahora tenemos que dar paso al smartphone. Todo contenido mercadológico para llegar a un millennial tiene que estar optimizado para verse correctamente en un smartphone. El 100% de los millennials obviamente tiene un celular y el 85% de todo este público mira su teléfono más de 170 veces al día. Entre que me mandan el WhatsApp, checo Facebook, contesto una llamada, mando un mensaje o el Messenger, lo que sea, tenemos una gran cantidad de 170 veces al día. Ahora dividan eso por 24 horas. ¿Cuántas veces ve un millennial su teléfono cada hora? Es decir, realmente es una cosa interesante. Y el 15% lo ve más de 100 veces. Entonces, como podemos darnos cuenta, para llegar a un millennial lo importante y lo fundamental es siempre a través de redes sociales, a través de medios digitales, como puede ser redes sociales, como puede ser internet. Los medios tradicionales están de salida, los medios tradicionales para esta generación ya no son lo de antes. Y les preguntaba yo en clase, piensen, ¿cuántos de ustedes ven televisión abierta todavía? Yo supongo que ninguno, o tal vez uno o dos. Ahora, para llegar a un millennial, lo más importante es a través de internet y a través de redes sociales. Obviamente con el tiempo todo esto va a ir cambiando. La generación millennial es sumamente joven. Hablamos que el más grande tiene 34 años y la persona más joven tiene más o menos unos 20, 21 años. Y obviamente con el tiempo también van a ir cambiando sus hábitos de consumo, pero actualmente lo más importante es redes sociales, internet y medios digitales. Hacer del millennial parte de la marca, acercar nuestro producto o acercar la marca al millennial y crear contenido que fomente, digamos, este vínculo entre la empresa y entre el cliente. Hasta aquí llegamos con este módulo. Cualquier duda quedo a la orden por los medios tradicionales y en un momento más subo la tarea para Google Classroom. Repito, cualquier duda estoy a la orden. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo módulo.